Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Es un gusto acompañarle con la información más importante del fin de semana. Hoy está con nosotros Doris Parada en la interpretación de lengua de señas. Soy Alejandra Álvarez. Vamos a los titulares. Cientos de personas manifiestan en apoyo al exfiscal Juan Francisco Sandoval, mientras el gobierno niega señalamientos y fiscal general se reúne con el G13. Secretario de Estado de Estados Unidos afirma que el despido de Juan Francisco Sandoval fortalece las fuerzas de impunidad en el país, mientras sectores han llamado a un paro nacional. $250 municipios están en alerta roja por COVID-19. Se trata del 75% del país. Falta de empleo durante la pandemia hace que más personas se dediquen al comercio y ventas directas. Ponemos el tema en perspectiva. Y en los Juegos Olímpicos, el guatemalteco Juan Ignacio Megli marcha en el top 10 de navegación a vela. Bien, iniciamos con lo más importante de la información. Juan Francisco Sandoval, destituido como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad sin razones fundamentadas, ha abandonado Guatemala por motivos de seguridad. Se sabe que salió hacia El Salvador, pero las últimas informaciones señalan también que no se sabe hacia qué país viajó posteriormente. El ahora ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, abandonó el país por temas de seguridad personal. Pocas horas antes, la noche del viernes 23 de julio, Sandoval brindó una conferencia de prensa en la que expuso las maneras en las que la fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras, había interferido en su labor al frente de dicha dependencia del MP. De acuerdo con Sandoval, la dinámica bajo la que se encontraba era una en la que, al tener elementos suficientes para sacar adelante alguna acusación, la fiscal Porras los detenía. Desconozco los motivos y será labor de la fiscal general responder por qué le impuso a la FESI que cualquier cuestión relacionada con el presidente de la República no solo se pidiera de manera cordial, sino que no se podía llevar a cabo sin su visto bueno. Sandoval salió de Guatemala en la noche del viernes al sábado por tierra a través del paso fronterizo Las Chinamas, hacia El Salvador. Lo llevaron el embajador de Suecia en Guatemala, Hans Magnusson, y el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, quien confirmó que este se encuentra en buen estado. Está bien, gracias a Dios, está en buen resguardo, ya está fuera del territorio nacional. Hoy por hoy Guatemala es el país menos seguro para él y fue difícil, dura la decisión del fiscal Juan Francisco Sandoval de salir, pero fue, pienso yo, lo más prudente que él hizo. Algunos de los casos que llevaba el exfiscal incluyen subordinación de poderes que involucra a una empresa telefónica del país, el financiamiento ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza en tiempos de Sandra Torres o la aparición de 122 millones de quetzales en efectivo vinculados al exministro prófugo José Luis Benito. Reportó Felipe Garrán. Y bueno, así están las cosas. Por otro lado, este día circuló un documento con la declaración de un colaborador eficaz de la Fiscalía contra la Impunidad, en la que, entre otras cosas, se señala que desde el despacho de la fiscal general han tenido lugar manipulaciones y arreglos a conveniencia para algunos casos y que sería la misma jefa del Ministerio Público la que comparte información sensible con el presidente Alejandro Yamatei. A esto el Ministerio Público se pronunció en un comunicado en el que dice desconocer si este documento es parte de algún proceso y que serán los fiscales a cargo de las investigaciones quienes deban establecerlo.
Los 48 cantones de Totonicapán enviaron ayer sábado una advertencia al gobierno de Alejandro Yamatei sobre que podrían efectuar un paro la próxima semana en protesta por la destitución de Juan Francisco Sandoval como titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Durante una reunión en la que estuvieron presentes representantes de los pueblos maya, garífuna y xinca, así como estudiantes universitarios y sociedad civil, los líderes dijeron que esperaban la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras y también agregaron que pronto darían a conocer las medidas que se tomarán la próxima semana. Rechazamos rotundamente la forma ilegal y arbitraria del despido y destitución del licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro, omitiendo los procesos legales establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que los fiscales son de carrera y únicamente pueden ser destituidos luego de que se compruebe que se ha cometido una falta muy grave, expresaron en un comunicado. Y un día después de que se hiciera pública la remoción de Juan Francisco Sandoval como fiscal de la FESI, el gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que rechaza los comentarios que emitió también el exfiscal durante la conferencia de prensa, en el que aseguró que en la Fiscalía hay investigaciones que podrían nunca salir a luz porque involucran a allegados al partido oficial, al Congreso y a magistrados. Por otro lado, el gobierno comunicó que el Ministerio Público es autónomo y por lo tanto aseguró que no es su competencia emitir comentarios sobre las decisiones que toman las autoridades de esa entidad. Bueno, y mientras tanto, este sábado la fiscal general Consuelo Porras se reunió en el Ministerio de Relaciones Exteriores con integrantes del G13, grupo de países donantes. Según la Fiscalía, la reunión se realizó con el objetivo de dar seguimiento a planes de cooperación. Sin embargo, durante el encuentro fue presentada Carla Valenzuela Elías como nueva titular de la FESI. Y las relaciones por el despido del fiscal Juan Francisco Sandoval se continuaron. También hay pronunciamientos. Este domingo se dio a conocer que el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, emitió un tuit en el que dice: estamos con el pueblo de Guatemala y con el fiscal Juan Francisco Sandoval, a quien reconocí este año con un premio campeón anticorrupción. Su despido socava el Estado de Derecho y fortalece las fuerzas de la impunidad. Los guatemaltecos merecen algo mejor, cita el mensaje del funcionario. Y a la serie de pronunciamientos, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, AmCham, manifestó estar preocupada. Su postura la hicieron ver mediante un comunicado de prensa compartido en sus redes sociales, en donde aseguran que Guatemala se encuentra en una situación en la que actores e instituciones que combaten la corrupción deben ser fortalecidos, ya que de esta manera se garantiza el Estado de Derecho. La transparencia es clave para el crecimiento económico y prosperidad de Guatemala. Y quien también se pronunció por la salida del fiscal Sandoval fue el obispo de Jalapa y El Progreso, Monseñor Benedicto Moscoso, quien manifestó su repudio por la destitución. A toda la feligresía y hombres y mujeres de buena voluntad que habitan en estos dos departamentos de Jalapa y El Progreso, los animo a externar por todos los medios posibles, legítimos y a la mano, su total rechazo y condena, con la esperanza puesta en el Dios de la vida, que está siempre del lado de su pueblo, para que estas decisiones apegadas a la voluntad del pacto de corruptos no sigan manchando más el nombre de Guatemala y estemos a la altura de los países civilizados del mundo.
Y cientos de guatemaltecos se reunieron el sábado 24 en la sede central del Ministerio Público también para protestar contra la fiscal general Consuelo Porras y su decisión de destituir a Juan Francisco Sandoval como fiscal especial contra la impunidad. Tras un par de horas en el lugar, el grupo se trasladó caminando hacia la Plaza de la Constitución, en donde más personas se les fueron sumando. Los manifestantes portaban banderas de Guatemala y carteles con consignas en apoyo a Sandoval y exigiendo la destitución de Porras. También aparecieron críticas al presidente de la República, Alejandro Yamatei, a quien señalaron como uno de los causantes de esta crisis institucional. Nos da un ejemplo de cómo quien hace las cosas bien, quien lucha contra el crimen organizado, debe de abandonar el país, tal como lo han hecho varios fiscales y jueces más. Se veía venir, como él dijo, digamos, no lo sorprende, pero sí es una puñalada trasera la que le dieron no a Francisco Sandoval solamente, sino a la justicia, la lucha contra la corrupción y la impunidad por parte de la fiscal general. Lo que está pasando es que se siguen clavando clavos en el ataúd de la democracia en Guatemala y seguimos viéndolo mientras esta gente sigue hundiendo las posibilidades de contar con un verdadero Estado de Derecho. El pueblo viene solo a pedir que se larguen todos ya. Aquí la humanidad está encendida. Organizaciones civiles de Quiché y autoridades indígenas repudiaron la destitución de Francisco Sandoval de la FES y exigieron la renuncia de Consuelo Porras y responsabilizaron al presidente Alejandro Yamatei de presionar para destituir al exfiscal. Los representantes de las organizaciones civiles dijeron que la destitución de Juan Francisco Sandoval fue una decisión descarada de la fiscal general que demuestra que sirve a organizaciones corruptas y no al pueblo. Exigieron la renuncia de la fiscal general y responsabilizaron al presidente Alejandro Yamatei de presionar para que se ejecutara la destitución del fiscal. La señora fiscal demuestra una vez más su verdadero rostro e interés para quienes sirve y protege. Una decisión descarada para favorecer individuos, sectores y grupos criminales. Un acto que sepulta todo lo avanzado en la lucha contra la corrupción e impunidad. Por lo tanto, exigimos la inmediata renuncia de la fiscal general del MP. Amenazas contra periodistas, amenazas contra dirigentes, amenazas en sí contra la población. Desgraciadamente tenemos un gobierno que no está gobernando para el pueblo. Aseguraron que las organizaciones indígenas iniciaron la planificación en las comunidades y amenazaron con realizar manifestaciones uniéndose al movimiento nacional. Ante el llamado de varios hermanos el día de ayer, por ejemplo, los 48 cantones, no solo ellos en Totonicapán, también a nivel departamental en Quiché, pues seguramente no vamos a dejar descartadas movilizaciones a partir de esta semana. Por su parte, las autoridades ixchiles del norte de Quiché se solidarizaron con Juan Francisco Sandoval y rechazaron su destitución. Expresaron que están a la expectativa de los movimientos que se den a nivel nacional para apoyarlos. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Vamos a la primera pausa de la noche, pero cuando regresemos le contamos cuántos municipios del país están en alerta roja por COVID-19. El COVID-19 continúa propagándose en Guatemala. En este momento, 3/4 partes del territorio nacional están en alerta roja epidemiológica. Ocurre en un momento en el que casi no hay medidas de prevención y en el que se ha cambiado de nuevo el plan de vacunación. 3 de cada 4 municipios de Guatemala se encuentran en color rojo según la última actualización del semáforo de alertas epidemiológicas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Es el peor escenario desde que se comenzó a medir el estado del COVID-19 en los territorios del país. 61 municipios están en naranja y tan solo 29 en amarillo.
El color verde, que equivale a la mejor calificación posible, no aparece en ningún punto del mapa de Guatemala. La actualización de alertas se da cada 15 días, por lo que el rojo tendrá esa magnitud las próximas 2 semanas. En la evaluación anterior eran 226 municipios los que estaban en alerta máxima, por lo que el aumento ha sido casi del 11%. En este lapso, al país han entrado 4,5 millones de vacunas donadas por Estados Unidos y el proceso de vacunación se abrió a sectores como el de la educación superior. Sin embargo, en el país hay 16,8 millones de personas y en cuanto a las primeras marcas recibidas, de la Sputnik V tan solo han ingresado suficientes segundas dosis para el 7,5% de quienes obtuvieron la primera. De AstraZeneca, adquiridas a través del mecanismo COVAX, no se tiene certeza sobre el arribo de más. En el departamento de Guatemala, tan solo la ciudad capital y Fraijanes están en naranja. Reportó Felipe Garrán. Bueno, vamos ahora a contarle que la Universidad del Valle de Guatemala fue una de las primeras casas de estudios superiores en arrancar con el proceso de vacunación para su personal docente, administrativo, operativo y claro, para los estudiantes. Este fin de semana y bajo convocatoria interna, el campus central, ubicado en la zona 16 de la ciudad de Guatemala, se convirtió en el centro de vacunación para la administración de primeras dosis. Una de las más recientes decisiones dentro del plan de vacunación es la de abrir a los mayores de 18 años vinculados con las universidades del país. Además de las universidades, otros sectores productivos han sido adelantados en la cadena de prioridades para recibir la vacuna para el COVID-19. Por esto se han habilitado nuevos centros de vacunación, como el que vamos a ver en el centro comercial Oakland Mall. Pues fíjese que estaba un poco renuente a la vacuna, pero gracias a Dios que tomé la decisión y mi hija tan linda, me animé y no estoy arrepentida. María Eugenia llegó a un estacionamiento, pero en él no había autos, sino gente a la espera de su vacuna. Oakland Mall, un sitio habituado a recibir compradores por montones, acondicionó uno de sus sótanos como centro de vacunación para el COVID-19. Así, en lugar de hileras de vitrineantes, quienes llegaron al lugar hacían fila para las cabinas de vacunación. No hay cajeros, sino digitadores ingresando los datos de los pacientes. La gente, en lugar de sentarse en las mesas del food court, lo hace en la zona de vigilancia, a la espera de no desarrollar efectos secundarios adversos. Y una diferencia respecto a los otros centros de vacunación es que todo se hace a la sombra. Para algunos se convirtió en un paseo familiar de fin de semana más. Eso sí, las expresiones se mantienen. Invito a todos, a los viejitos como a nosotros, a los patos que se vengan a vacunar, que vamos a estar bien, gracias a Dios. Mamparas, alcohol en gel y, de momento, vacunas. Esto último queda al pendiente, pues del total de dosis que ha recibido Guatemala, el 75% provienen de donaciones. Aun cuando el país adquirió 16 millones de unidades de la Sputnik V desarrolladas en Rusia. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y como ustedes saben, esta semana el país rebasó los 10.000 fallecidos por coronavirus y más del 70% de ellos podría haberse evitado si el proceso de vacunación se hubiese acelerado. Dentro de las víctimas mortales está Chusito, una persona con síndrome de Down que vivía en Anini y a quien el Ministerio de Salud no quiso vacunar hace 3 meses. Las aventuras de Super Chusito estaban basadas en uno de los 68 niños, adolescentes y adultos que forman parte de la Casa del Niño por el Niño Anini. Chusito hace 10 años fue rescatado de las calles por sufrir síndrome de Down. Su familia lo había abandonado. Llegó para llenar de color y alegría a la misión que resguarda a personas que han quedado huérfanas o han sido abandonados por alguna discapacidad. La sonrisa que le caracterizaba ya no volverá a verse, pues a causa del coronavirus falleció el 20 de julio último. Chusito tenía 35 años, padecía de síndrome de Down,
a veces eso les perjudica también un poco, no soportó los pulmones y falleció. La muerte de Chusito podría haberse evitado, pues desde hace 3 meses ya Anini había solicitado al Ministerio de Salud vacunas para sus mayores de 18 años. En 35 años Anini no ha vivido un dolor más fuerte que lo que hemos pasado ahorita, porque prácticamente tuvimos el fallecimiento de uno de los 2 que estaban en el hospital del Parque de la Industria. El otro está en situación muy delicada, pero ha mejorado un poquito y eso nos tiene contentos, pero desgraciadamente lo otro nos tiene tristes, ya que murió Chusito que en las redes sociales es increíble cómo la gente ha preguntado por él, cómo los padrinos lo querían, cómo los trabajadores lo lloraron como que era un hijo. Contradictoriamente, fue luego de su muerte que se les logró ser incluidos en el plan de vacunación. Ustedes supieron el drama que tuvimos durante 3 meses, que no lográbamos que el Ministerio de Salud nos pusiera la vacuna. Ya recibimos de parte de ellos nos llamaron y nos pusieron fecha, ya es prácticamente el lunes van a vacunar tanto a todo el personal, a todos los que tienen mayor de 18 años de la Casa Hogar. Ellos acordaron que iban a llegar a la Casa Hogar con su personal. Hay que tomar en cuenta que los niños que tenemos tienen discapacidad física, tienen discapacidad intelectual y prácticamente usan sillas de ruedas y todo eso es una logística muy grande para poder hacerlo. Si nos dijeran que tenemos que ir a otro lado, no me importa. O sea, ya la parte más importante es que nos aprobaron y pues si hay necesidad, pues alquilo un bus, los meto a todos ahí y me voy. Pero ya esto ya no por un bus no vamos a pararlo, ¿verdad? Pero no va a haber necesidad. Yo entiendo que ellos prometieron que lo iban a llegar a hacer a la Casa Hogar. Se espera que este lunes el Ministerio de Salud llegue a las instalaciones de la Casa Hogar de Anini en carretera El Salvador para vacunar contra el coronavirus a 101 personas. El objetivo es evitar un riesgo mayor a las personas que laboran y a sus residentes, que en la gran mayoría sufren comorbilidades. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las ventas directas en el país durante la pandemia? Le tenemos el tema en perspectiva al volver de la pausa. Ya hemos hablado de emprendimiento. Hoy hablamos de uno de los sectores que durante la pandemia presentó un crecimiento de actividad. Se trata de las ventas directas, una opción en la que varias personas encontraron una fuente de ingresos en estos meses. Por eso, esta semana ponemos el tema en perspectiva. Ana Guillén, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Empresas de Venta Directa, explica que durante el 2021 este sector presenta un crecimiento del 8.5%, pese a los efectos de la pandemia. Muchas personas ven en esta modalidad una oportunidad de trabajo adaptable al contexto actual y una forma de obtener ingresos extra. Los cambios fueron necesarios. El 21% implementaron lo que es el e-commerce y venta en línea, el 70% incrementaron su presencia digital y redes sociales, y el 31% modificaron su plan de compensación. El 37% también modificó lo que es el plan de incentivos para sus empresarios independientes y el 74% realizó estrategias enfocadas a transporte y entrega de pedidos. El 42% también introdujo nuevos productos a su portafolio, esto pues con ante la coyuntura, ¿verdad? Diversificaron el portafolio de productos, adecuándose a las demandas del mercado.
ante la emergencia sanitaria. La venta de ciertos productos subió. Las categorías de lo que fueron suplementos alimenticios y vitaminas se vieron muy beneficiadas, incrementaron en un volumen considerable sus volúmenes de venta y pues queremos también aprovechar lo relacionado a las remesas, ¿verdad? Que increíblemente ha incrementado ante la emergencia sanitaria del COVID, ya que muchas de las personas que consumen nuestros productos pues son personas que perciben remesas familiares y muchas personas también lo invierten para sus modelos de negocio en venta directa. En el segundo semestre de 2021, la expectativa es positiva para este sector. Sin embargo, el aumento de casos de COVID-19 plantea algunos desafíos. Todavía visualizamos un riesgo porque la mayoría de la población no está vacunada, pues el reto que tienen todas las empresas de sumar nuevos emprendedores independientes a sus organizaciones, sí se está visualizando que podría tenerse la restricción de las visitas a clientes y siendo una modalidad de negocio con visitas al detalle y al cliente final, pues podría tener una repercusión. Muchas personas buscan opciones para emprender y ven en el sector de la venta directa una alternativa. Actualmente, pues esta industria, ¿verdad?, genera alrededor de 5,000 empleos directos, ¿verdad?, y 839 indirectos. Somos ahí sí que un reactivador económico, ¿verdad? Tenemos ahí una industria bastante sólida y con mucha oportunidad de expansión y crecimiento. Y pues también, ¿verdad?, a nivel de volumen de ventas para el cierre del año 2020 cerramos con 2.879 millones de quetzales en ventas, ¿verdad? Se proyecta para este año 2021, ¿verdad?, un crecimiento del 8.5%. Explorar el mercado y buscar alianzas son algunas de las recomendaciones que se plantean para encontrar soluciones que lleven al desarrollo económico individual e iniciar una nueva forma de trabajo. ¿Cómo ha sido la participación de los guatemaltecos en los Juegos Olímpicos de Tokio? El detalle, luego de la pausa. ¿Cómo estarán las temperaturas en las siguientes horas? Conocemos los detalles con Pamela Valdés. Buenas noches, Pamela. Muy buenas noches, Alejandra, qué gusto saludarte y compartir rápidamente las condiciones climáticas de mañana para que ustedes en casa inicien la semana como se debe. Esperamos condiciones principales durante el día de cielos parcialmente soleados en la mayor parte del territorio nacional. Durante la tarde y noche tendremos condiciones principales de actividad eléctrica y alguna precipitación o fuertes lluvias, especialmente en la franja transversal del norte, para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Y les compartimos rápidamente las condiciones climáticas para los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos para el lunes, martes y miércoles durante la tarde y noche condiciones de actividad eléctrica, alguna llovizna con temperaturas máximas de 27 grados centígrados. Les compartimos rápidamente la salida del sol y como pueden apreciarlo en pantalla, esperamos los primeros rayos a las 5:43 de la mañana y se ocultará a las 6:34 de la tarde. Ha seguido con la información del clima, que tengan una muy buena noche. En otras noticias, un grupo de personas ingresó a la vivienda de Edgar Rivera, quien labora como portavoz de la municipalidad de Retalhuleu, para saquearla. Aparatos eléctricos y 2 vehículos fueron robados de acuerdo con familiares. Rivera se encontraba de viaje y quien se había quedado a cargo de la vivienda salió a comprar alimentos. Tras 2 horas de rastreo, el vehículo fue localizado abandonado. Y 3 personas que se encontraban en el interior de un expendio de licor en la zona 6 de Retalhuleu fueron atacadas con arma de fuego. Según testigos, 2 hombres se conducían en motocicleta y uno de ellos disparó en repetidas ocasiones. Las víctimas fueron identificadas como Melfin López y Amílcar Cuculista, ambos de 32 años, además de Marvin Cuculista, de 40.
Vamos a las noticias internacionales. En Francia se registraron protestas en contra de las nuevas restricciones para frenar los contagios de coronavirus por la propagación de la variante Delta. Hubo incidentes entre manifestantes y la policía cerca de los Campos Elíseos en París. Se calcula que más de 160.000 personas tomaron las calles en varias ciudades. La movilización se da mientras los franceses se declaran mayoritariamente favorables a la vacunación obligatoria de personal sanitario y otras profesiones bajo pena de sanciones, según sondeos. Y la población también apoya que se deba tener un pase sanitario para ir a los lugares públicos como centros culturales y de ocio, además de cafés, restaurantes y trenes a principios de agosto. Y decenas de miles de personas salieron de nuevo el sábado a las calles de varias ciudades de Brasil para pedir un juicio político para el presidente Jair Bolsonaro, cuestionado por el manejo de la pandemia en el país. La solicitud la lideran partidos de oposición en el Congreso, mientras Bolsonaro todavía cuenta con apoyo político para bloquear las iniciativas. Vamos ahora a las previsiones de la semana. Después de la serie de pronunciamientos registrados en apoyo a Juan Francisco Sandoval, exfiscal de la FESI, esta semana se esperan protestas anunciadas por diferentes organizaciones que acudirán nuevamente a la sede del Ministerio Público y a la Plaza de la Constitución. Además, representantes de los 48 cantones informaron que estarán dando a conocer medidas a tomar en los siguientes días. Sobre el paro nacional, organizaciones han convocado para este lunes 26 de julio. Por otro lado, diputados de oposición presentaron una acción de amparo contra la fiscal general para que reinstale al exfiscal Sandoval, a lo que esta semana se sumarán otras acciones legales anunciadas por organizaciones que, por cierto, hoy en conferencia de prensa pidieron la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y la fiscal general Consuelo Porras. En cuanto al proceso de vacunación, se espera que esta semana sean abiertos otros centros en universidades que se encuentran pendientes de iniciar, así como centros comerciales. Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública deberá actualizar información sobre el avance con las primeras dosis en el rango de 40 años en adelante y cuándo serán abiertas las siguientes fases. Recordemos que una de las solicitudes es que se abra la vacunación general para personas desde los 18 años. Cambiamos con estas imágenes que fueron publicadas hoy en la revista de Prensa Libre. Son las ganadoras del concurso fotográfico del Bicentenario, Estampas de nuestro país. Por cierto, son ganadoras en la categoría libre y universitaria, así que las disfruten. Buenas noches, que descansen.